buenas noches. Soy la doctora Patricia Dilandro. Bienvenidos a la actividad científica de la Sociedad Uruguaya de Ginecología de la Infancia y de la Adolescencia. En la noche de hoy abordaremos el tema de transición de la adolescencia a la adultez en pacientes portadoras de patologías crónicas. Para ello contamos con dos excelentísimas expositoras, que son la doctora Estela Concelo, que es ginecóloga, integrante de su guía, es la ex coordinadora de la Policlínica de Adolescentes del Centro Hospitalario Pereira Rosell, es ex profesora agregada de ginecotocología de la Clínica B del Hospital de Clínicas, y la doctora Patricia Ferreiro, que es pediatra, emergencista pediátrica, integrante del Comité de Adolescencia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, quien va a dar inicio a esta actividad como primera expositora. Bueno, Patricia, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Patricia Dilando, por la invitación. Hoy abordaremos el tema de transición en la adolescencia, el proceso que se va dando desde la pediatría a la adultez, en esta segunda etapa de la vida, en donde se producen varios cambios en lo físico, psíquico y social. 14 años, sexo femenino, concurre con la abuela materna, control con pediatra tratante, tiene una curva de crecimiento en ascenso de percentil 15, con un buen desarrollo, es portadora de una enfermedad celíaca diagnosticada a los 13 años de edad, que ha presentado, perdón, que no me permite. Ahora sí. Bien. Que se realice un abordaje integral y educacional a nivel familiar en el manejo de esta patología, con alimentación libre de gluten, etiquetado de alimentos procesados, los contaminantes, medicación que no puede recibir, con una buena adherencia al tratamiento. Desde hace varios meses y con el inicio de los cumpleaños de 15, incurre en transgresiones dietéticas que la llevan a consultar en la emergencia por dolor abdominal y diarrea. En esa oportunidad recibe un apoyo psicoemocional, logrando mejorar los hábitos alimentarios y se refuerza su empoderamiento con respecto a la patología. En cuanto a lo ginecológico, presenta una menarca a los 13 años, con ciclos regulares, sin dismenorrea. Al examen físico, es un adolescente con piel mucosa normocoloreada, una piel sin lesiones, con panículo adiposo y masas musculares presentes, un abdomen depresible, indoloro, sin visceromegalias, y que presenta un Tanner en esa oportunidad, mamas, un desarrollo mamaño y vello pubiano 4. Al entrar a la consulta de la parte administrativa le informan que esta es la última atención en pediatría, que a los 15 años será transferida a atención de medicina general. Ella había escuchado que cambiarían de médico, pero desconocía el momento. Los objetivos del tema de transición es promover y asegurar al paciente una asistencia médica de alta calidad, apropiada, para cada etapa del desarrollo del adolescente, y que facilite la confianza en el nuevo equipo de técnicos de adultos, a donde va a continuar la atención. Y estimular al niño y adolescente y a su familia el conocimiento de la patología desde el inicio del diagnóstico, favoreciendo la adherencia del tratamiento y el autocuidado por parte del adolescente, que esto va de la mano con la autonomía progresiva que se da en esta segunda segunda década de la vida. Acá tenemos los conceptos de transición. Transición es de la asistencia en salud, es un proceso dinámico, no lineal, planificado, que se programa una transferencia de un adolescente o adulto joven desde un servicio de atención pediátrica hacia un servicio de atención de adultos. Se da tanto en personas sanas y en aquellas con enfermedades crónicas, y comienza en el momento del diagnóstico de la enfermedad. La transferencia en sí es un evento que es el pasaje del centro de atención, de un centro de atención a otro,
no planificado, no programado. La literatura habla de realizarlo entre los 18 y los 21 años, con el paciente estable, que no presente un empuje, que no esté internado, que no esté en la etapa terminal de su enfermedad, y que sea de común acuerdo entre los profesionales y el adolescente con su familia. Bueno, y acá tenemos, a ver, quiénes son los protagonistas de este proceso. En primer lugar, bueno, tenemos los médicos, el paciente y la familia. Los médicos, lo importante son los responsables de explicar la patología, el manejo de la misma, para qué es la medicación que se le otorga, cuáles son los efectos adversos que puede presentar. Tiene que iniciar la preparación para la transición y evaluar las habilidades que va adquiriendo en ese proceso el adolescente. Para ello lo vamos a hablar a decir más adelante, pero se utilizan cuestionarios específicos que nombran, que enumeran puntos del cual el profesional puede ir viendo esa autonomía y en qué está el adolescente transitando la enfermedad, ¿no? En qué etapa de habilidades se encuentra. Es importante también, y es rol del médico, coordinar la transferencia al equipo de adultos, y esta transferencia se hace, digamos, si bien a esa edad, cada institución, la política de la institución lo hacen, por ejemplo, hace a los 15 años, pudiendo ser justificando la causa a los 16, 17 y 18, solicitando una prórroga a través de un informe y, a la dirección del hospital, y eso se ve en la práctica diaria que se logra. Y lo importante también del médico es consolidar este pasaje del adolescente al equipo de adultos, para que justamente esto implique un trabajo en conjunto, ¿no? Lo fundamental acá es que justamente se haga en la medida de lo posible presencial o eventualmente telefónico, pero sería lo más acertado presencial. En cuanto al protagonismo del paciente, y bueno, requiere una educación, una información acerca de la enfermedad que padece y de sus cuidados, y también ir viendo cómo en él la patología afecta sobre su desarrollo, y a su vez el desarrollo en sí del adolescente involucra en la patología, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad crónica afecta en lo comportamental de ese adolescente, como una baja autoestima, o adoptar conductas, el rol de enfermo como una identidad fundamental, o puede haber afectación psicosexual, o daños en las funciones cognitivas o de proceso de la información, o en lo sociofamiliar. Muchas veces puede pasar que tengan una autonomía retrasada, o haya una sobreprotección familiar, o un aislamiento, o que afecte sus proyectos a futuro, su orientación vocacional. Y a su vez puede ser que el desarrollo en sí de la adolescencia, con todo el torbellino de cambios que se producen, lleve a negación de la enfermedad, o a rechazo de la medicación, rebeldía, integrarse, búsqueda de pertenencia a un grupo que puede llegar a ser de riesgo. Y, bueno, y en cuanto a lo familiar, es importante la preparación, porque se van a redefinir los roles a la medida que va creciendo, ¿no? De acuerdo a la edad en que se hace el diagnóstico de la enfermedad. Primero, si es un adolescente temprano, o un niño, controlando, ayudándolo o enseñando, acompañando en el manejo y automanejo, para luego ir soltando y permitiendo una independencia total, que se va a lograr de acuerdo a lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué obstáculos se pueden presentar en este proceso de transición? Desde el punto de vista del pediatra, hay fuertes lazos emocionales con el paciente, con la familia, también, y más aquellos que tienen un pediatra de cabecera, un médico de cabecera, la omnipotencia en continuar la asistencia hasta la adultez,
o una falta de confianza en el nuevo equipo si no hay coordinación o si no existe esta posibilidad de darse el proceso de transición con los técnicos de adultos. Y en los adultos también puede haber un escaso conocimiento de las patologías iniciadas en la infancia, o dificultad en el abordaje de las necesidades psicosociales que se requieren, o una sobredimensión de las demandas en el cuidado de estos pacientes, o temor en transición sin coordinación y enfrentarse a pacientes que tienen una historia extensa, con dificultades, con tratamientos que pueden llegar a ser nuevos, o que no estén descritos todos los pasos de lo cual venía caminando ese adolescente con su equipo anterior, o consultas más prolongadas y demandantes. En cuanto al paciente, puede haber una conducta dependiente o inmadurez, dependerá también del grado de severidad de la enfermedad, o falta de confianza en el nuevo equipo. Y en cuanto a la familia, la necesidad de control y de sobreprotección, que a veces les es difícil justamente soltarlo, o esa dependencia emocional, o la sobredimensión de la gravedad de la enfermedad de su hijo, que capaz que no es tal, o falta de confianza en el nuevo equipo de profesionales si aún no lo conoce. Bueno, y acá tenemos dos columnas. Por un lado, las características de lo que es la asistencia de un centro pediátrico, y por otro lado, las características que tiene el sistema de los técnicos de adultos. En la parte pediátrica está la tríada de médico, paciente y la familia, en donde hay una mirada más hacia el futuro, donde hay un seguimiento del crecimiento y del desarrollo del niño, de ese adolescente, que continúe desarrollándose, en donde hay una gran comunicación, muchas veces con el centro educativo, con los servicios sociales, los centros deportivos, donde hay una paternalización y una más individualización en cuanto al tratamiento que lleva a esa enfermedad. En el equipo de adultos es más una díada médico-paciente enfocado a la salud de enfermedad, más una mirada hacia lo laboral, más una tolerancia de si el paciente rechaza un tratamiento y no lo quiere hacer. Entonces, en ese proceso de transición es que lo que nos abocamos hoy, ¿no? Que cada paciente tiene que tener su proceso, tiene que ser gradual, adecuado a lo que hablábamos de la autonomía progresiva y de las habilidades que vaya adquiriendo, de acuerdo a esa conjunción de los técnicos, de los especialistas, de la familia, del propio paciente, ser flexible, y acá, por ejemplo, hablamos justamente de la edad. Hay instituciones privadas que siguen bastante, un grupo etario, abarcan un grupo etario mayor, hasta los 21, hasta los 19, entonces, en caso de no ser posible, tener en cuenta estas conductas que se pueden dar en cuanto a la autonomía progresiva, intercomunicación, y acá es algo fundamental, la comunicación de equipos con equipos, del pediatra con los especialistas que están siguiendo a ese paciente, y también de la parte de adultos, ¿no? Y de esta manera lograr una asistencia que sea continua, ¿no? Que no haya ningún gap. Por eso la coordinación con los equipos, de alguna manera, y articulación con otros especialistas en caso que lo requiera así la patología, esta enfermedad celíaca, el gastroenterólogo, el nutricionista, la parte de salud mental en caso de si lo requiere, en cuanto a las patologías reumatológicas, los otorrinos, los dermatólogos, y bueno, para ello, lo bueno sería contar con una policlínica de transición. Existen pocas en Uruguay, pero existen, y sabiendo que hay varios beneficios, un trabajo en conjunto de equipos pediatras y adultos, logrando un clima de confianza, garantizando una continuidad en la atención, para favorecer la adherencia al tratamiento, para hacer un seguimiento adecuado de la patología crónica, para evitar recaídas e internaciones, articular también con otros especialistas, como decíamos, y sobre todo mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hay dificultades,
ya dijimos, la transferencia administrativa, edades fijas, pero eso hay que brindarle flexibilidad. En nuestro país la residencia lejana, puede haber dificultades económicas y sociales, el acceso a otros especialistas, a veces puede presentarse acceso a medicamentos de acuerdo a la patología en curso. Y también hay facilitadores, nuestro país es pequeño, sin barreras geográficas, hay una cobertura de salud universal, está el FONASA del año 2007, y esto hace que hasta los 18 años se brinda salud tanto pública como privada, y un elemento con esto es que no lo puse, el facilitador, es la historia clínica informatizada a nivel nacional. Esto que también es fundamental por lo que hablamos de la intercomunicación. El hecho de que tenga el mismo prestador de salud, y con centros de referencia según la patología que se encuentran. Bueno. Los roles de los profesionales en la atención en pediátricos y adultos. ¿Qué rol tiene que jugar cumplir el pediatra y el médico de adultos para lograr una transición exitosa? El pediatra, como decimos, informar y educar al paciente, a su familia, acerca de la enfermedad desde el momento del diagnóstico, permitir la participación del niño y adolescente y de los padres en las decisiones sobre el manejo de la patología, incentivar a la participación, la confidencialidad, la responsabilidad, el aprendizaje de las habilidades de autocuidado, en forma gradual, cómo y por qué tratarse, cuándo buscar atención, otorgar a los padres un espacio donde se puedan expresar, y ellos solos quizás, permitiendo así la autonomía del paciente y evitando una sobreprotección, informarle tempranamente sobre la transferencia a un equipo de adultos, informarle que eso será un evento en el futuro, proveer de un resumen de la historia clínica, del examen físico, del laboratorio clínico, de los cambios en el tratamiento si los hubo, de conductas adquiridas frente a determinadas situaciones que se hayan presentado. Acá lo que hacía referencia en la historia clínica nacional. Y en cuanto al médico de adultos, bueno, tener conocimiento sobre el cuidado del adolescente y de la enfermedad crónica que padece, recibir al adolescente y a su familia, conocer en qué etapa de autocuidado y de preparación está el adolescente. Para eso es importante que se guíe por un cuestionario o determinadas preguntas que abarcan si sabe cómo tomar la medicación, si sabe cuándo consultar, si sabe llenar determinados papeles, a dónde referirse, cómo le va en la comunicación con el profesional, ¿no? Y permitirles también la participación en la toma de decisiones, en el manejo de la enfermedad, promoviendo la autonomía progresiva, porque bueno, a veces, no solo los 18, los 20 años, a veces se retrasa esto. Y facilitar la consulta acompañada y también de forma independiente. Los tipos de modelo en el proceso de transición, y bueno, lo más acorde, lo más adecuado y dinámico es el modelo compartido, comunicación entre los centros pediátricos y de adultos, con protocolos de escrito, conocimiento mutuo, y por el paciente, ¿no? Hacerlo en conjunto y que lleve determinado tiempo. Puede ser independiente, y servicios de adultos y pediátricos trabajan de manera independiente, y la transferencia se hace según la edad, de acuerdo a las políticas de la institución. Esto quizás se pueden perder pacientes, y quizás no sea queda como que todo muy, muy suelto, muy solo. O continuo, el especialista continúa el cuidado del adolescente hasta la edad adulta. Algunos casos se ven. La planificación de la transición, modelo compartido, y equipos de pediatría de adultos, era el que primero hablábamos en la diapo anterior, la asistencia médica conjunta o alternada del médico pediatra con el de adultos, puede haber un coordinador profesional responsable del cuidado de esta transición, con una planificación que sea efectiva, que se lleve a cabo,
inclusiva y que sea individualizada para cada paciente, por lo que decíamos, con reuniones pautadas, clínicas, administrativas, entre equipos de pediatría y adultos, para coordinar, para evaluar los protocolos, los procesos y ver los resultados de esta transición, del proceso de transición. Con una flexibilidad de la asistencia, adecuándola al desarrollo biopsicosocial y cognitivo del paciente, ¿ah? Y el seguimiento de adultos, en el servicio de adultos, con participación del equipo pediátrico, ya sea presencial o telefónico, luego de la transferencia, favoreciendo la inserción del adolescente o del joven en la asistencia de adultos, y esto está considerado un tiempo que puede llevar entre los 6 y 12 meses, a veces más, ¿tá? De acuerdo a la asistencia y al cumplimiento de las citas. Y bueno, ¿cuáles serían los indicadores de una transición exitosa? El paciente que continúa en seguimiento, que no ha perdido controles, que logra una buena empatía con el equipo de adultos. Primera consulta con el médico de adultos en un tiempo entre unos 3 y 6 meses de haber dejado, digamos, la parte pediátrica. Con un control de la enfermedad que esté estable o en mejoría, eso habla de una transición exitosa y de que se continúan si venía todo bien, se continúan las cosas bien, pacientes construyendo una relación de confianza con médico de adultos, pacientes y familias que están conformes con el cuidado durante la transición y evaluando la calidad de vida del paciente, eso también habla de una transición exitosa. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Un gusto de estar nuevamente en contacto. Y bueno, voy a tratar de hacer un pequeño resumen para los ginecólogos. Ya Patricia dio un amplísimo pantallazo, digamos, de lo que es la pediatría general, que son lo que ven todas las especialidades pediátricas, ¿no es verdad? Yo me voy a referir a lo ginecológico, algunas cosas están reiteradas, pero voy a decir fundamentalmente entonces lo que nos toca a nosotros en nuestra subespecialidad. En ginecología de niñas y adolescentes tenemos la oportunidad de ver patologías del aparato genital desde muy temprana edad. Eso es así que la niña y la adolescente transitan un periodo de tiempo con un equipo médico que la está respaldando. Pero muchas veces, si se da en pediatría general, en ginecología muchísimo más, me parece a mí, en el manejo de la transición hacia los adultos, por varias causas. Y esto crea problemas en la paciente, en el relato de su historia y en el mayor nivel de ansiedad y depresión. Se trata del pasaje planificado, como dijo Patricia, del adolescente o adulto joven que tiene una patología crónica y compleja de un sistema pediátrico a uno de adultos. Yo quiero incluir también dentro de la ginecología pediátrica, en esta definición, a las adolescentes sanas, que realizamos su control en salud ginecológica. Vaya si la mayoría no son con patologías, la mayoría vienen para su control, para aconsejar métodos anticonceptivos. Quizás somos los primeros que entre la paciente y nosotros ayudamos a ver cuál método conviene. Los temas acerca de la sexualidad. Y yo acá voy a ver, por nombrar algunas de las patologías que más vemos los ginecólogos, para recordarles, no al grupo en general de pediatras, que en general estas patologías las compartimos con ellos. Las alteraciones en el crecimiento normal del aparato genital, como son las alteraciones müllerianas, dentro de todas las múltiples presentaciones. Las disgenesias gonadales, los síndromes genéticos, el más frecuente el síndrome de Turner, los desórdenes de diferenciación sexual. Vean que estos dos puntos primeros son compartidos con los pediatras, porque muchas veces la adolescente que viene siendo controlada por su pediatra no menstrua, y bueno, y ahí surge la consulta.
los hipogonadismos hipergonadotróficos por tratamientos quirúrgicos o de quimioterapia durante la niñez o adolescencia. Infecciones genitales, que también compartimos. Muchas veces el pediatra estudia y trata a una paciente y bueno, y se ve como superado porque el flujo no se va, las infecciones persisten. Entonces, tenemos nosotros también, compartiendo con ellos, el tratamiento, el estudio de las infecciones, el más común en la adolescencia, el papovavirus humano, que tiene en adolescentes una conducta especial, ¿verdad? Pero tenemos que exigir un seguimiento en la adultez para poder seguir a esa paciente. Alteraciones mamarias que se resolverán en la etapa adulta o que quizás estén solucionados en el momento de la transición. La pesquisa temprana del ovario poliquístico y síndrome metabólico, que se va a relacionar con el pronóstico global de la paciente y reproductivo durante la adultez. Y puse un etcétera grande, porque estas son algunas de los motivos que más frecuente, en especial, nos llegan a nosotros dentro de la subespecialidad. Y bueno, como decía Patricia, hay varios errores del equipo, pero esos errores que pormenorizadamente se dijeron pueden significar una interrupción en el tratamiento. La adolescente puede tener desconocimiento acerca de su patología y eso lleva a una disminución de la calidad del cuidado médico de estas jóvenes. Es claro que las estrategias que se utilizan en la práctica clínica no están sistematizadas y son heterogéneas dentro de los equipos de salud. Nuestra especialidad para nada escapa a esta situación. Ustedes bien saben que las decisiones que cada persona realiza dentro de la consulta son personales, ¿verdad? Muchas veces nos equivocamos, pero no actuamos según un protocolo. Por supuesto que nosotros no tenemos ninguna experiencia en la creación de policlínicas o espacios de transición. Ya oíamos a Patricia que de repente hay alguna experiencia en pediatría. Creo que nosotros tendríamos que empezar a ver la posibilidad de poder empezar a pensar en este tipo de equipos. Y bueno, para resumir entonces los 3 pasos que ya muy bien dijo, pero yo los simplifico, en la transición, ¿cómo van a ser? El primer paso es preparar al adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Hay que asegurarse que la adolescente esté lista para poder manejar su información acerca de la patología y que la pueda transmitir en un lenguaje sencillo. Esto es importantísimo. ¿Entendiste lo que tenés? Lo podés transmitir en forma sencilla. En segundo lugar, evaluar el nivel de preparación de cada adolescente. Ahora vamos a ver de qué manera, porque digo, hay muchos métodos para ver cómo está preparada esa adolescente. Algunos son más complicados que otros. Y fundamental el respaldo de la historia clínica informatizada. Luego que hicimos ese primer paso viene la planificación. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que hay que encontrar el momento adecuado para empezar a hacer la transición. Ante patologías complejas muchas veces se debe prolongar la atención del adolescente. No existe una edad definida. Importante, la transición debe hacerse en un momento, ya lo dijo Patricia también, en un momento de estabilidad de la enfermedad, ¿verdad? O en las pacientes que hayan requerido un tratamiento quirúrgico una vez que se haya cumplido. Esto es básico, ¿verdad? No podemos pasar a una paciente o transferirla en pleno momento en el cual no hubo definiciones exactas de su patología. Por lo tanto, el momento va a surgir de una decisión compartida con la paciente. Y por último, el tercer paso es implementar todo esto que hemos dicho. Es tratar de realizar la derivación a equipos de salud con experiencia en adultos jóvenes y seguir hasta la inserción completa a esa adolescente en el equipo de adultos. Y esto dicho así, vieron que es muy fácil de leerlo, pero no es tan fácil de interpretarlo y de pensar en lo que tenemos en nuestros medios. Tratar de realizar la derivación a equipos de salud con experiencia. Bueno, ustedes bien saben que yo hace 3 años me jubilé, pero hasta el momento que me jubilé, pocas veces la dificultad más grande que he tenido
sobre todo en el mutualismo, porque en el hospital uno está acostumbrado a trabajar de otra manera. Pero figúrense en mutualistas grandes. Bueno, hay que saber, hay que tratar de elegir, a ver qué médico de adultos, empezando que le gusten los adolescentes, y no solo que le guste, que sepa del tema. Entonces, creo que estas cosas va a haber que entrar a coordinarlas, muchas veces lo hacemos, yo sé que hay cosas individuales que ya las estamos haciendo todos, o las hicimos en mi caso, pero hay otras que deberíamos pautar para saber con qué personal médico nosotros podemos contar y con quién no, ¿verdad? En nuestra disciplina creo que la formación de equipos es fundamental para poder manejar la atención. Yo no la veo tan fácil esto, pero es muy posible que se pueda realizar, porque no hay nada hecho. En el hospital ustedes bien saben que la forma de trabajo es distinta, a pesar de que en el Pereira Rosell no tenemos médicos de adultos, pero bueno, estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Bueno, ¿y cómo evaluamos si un adolescente con cuidados de salud especiales está listo para la transición? Ustedes saben que acá yo les muestro un cuestionario de evaluación que prepara la transición, que está sacado de uno de los tantos trabajos leídos de Estados Unidos. Ustedes vieron que los yanquis siempre tienen protocolos para todas las cosas. Y acá tienen uno que tiene 20 ítems que están divididos en 5 territorios que tienden a explorar esos territorios. Y fíjense en que dentro de esos 5 territorios son el manejo de la medicación, la asistencia a citas, el seguimiento de los problemas de salud, la comunicación con los profesionales y el manejo de las actividades cotidianas. Como todos, evidentemente que cada territorio a su vez tiene ítems y ellos evalúan por un puntaje, la sumatoria de un puntaje que resultaría de esto que le acabo de presentar. Yo, conociendo realmente las dificultades enormes que tenemos en la consulta, en las dificultades en llenar una historia de adolescentes que ya cuesta, me pregunto si no podríamos hacer algo más fácil que nos llevara a nosotros a tener una idea de si esa adolescente está pronta para ser transferida. Y las tantas preguntas que yo las resumí, deben haber otras. A mí me parece que estas serían básicas, que se las podemos dar en un papel escrito para poder leerlas juntos, no para que se lo lleve y que lo lea cuando quiera, no, para ir repasando cada una de ellas y la que no haya entendido, ahí incidir en decírselo. ¿Entendí mi condición y puedo describirla a otros? ¿Conozco mi medicación y para qué sirve? ¿Sé cómo llegar al hospital o centro que me han derivado? ¿Me siento capacitada para hablar acerca de mis preocupaciones respecto a mis análisis y tratamientos? ¿Conozco adecuadamente los temas relacionados a la salud sexual y su vínculo con la patología que tengo? ¿Tengo dudas que quiero preguntar? ¿Entendí bien la repercusión de mi patología con respecto al futuro en el área de la reproducción? Yo digo que si cada una de estas preguntas se van discutiendo entre la paciente, discutiendo en el buen sentido con la paciente, y la que tenga dudas, hacer hincapié, creo que estamos preparando de una buena manera a la paciente para poder transferirla a un equipo de adultos. Y bueno, entonces yo voy a presentar una historia que, a diferencia de Patricia, que fue al principio, va a ser al final. Esta historia creo que la gran parte de integrantes de SUGIA la conoce, pero yo no la traigo para discutir desde el punto de vista clínico. La traigo porque en ella uno, ahora con el conocimiento de todos estos hechos que hemos leído, vemos que tiene aciertos y desaciertos miles. Vamos a empezar a verla. Esta paciente
a los 13 años viene a nuestro hospital acompañada por sus padres y trae un pase médico que es incompleto. Viene porque fue tratada en otro hospital desde su infancia, donde se le diagnosticó una digenesia gonadal. Se operó en ese hospital, que en ese momento era el Clínicas, que había urólogos allí, a los 8 años, porque era portadora de genitales ambiguos. Se informa que debe ser operada en su adolescencia en otro hospital, que ellos ya no lo van a hacer. Como antecedente importante, no ha tenido su menarca. 13 años tiene. Tiene como antecedentes familiares 4 hermanas que no tuvieron ningún problema en su desarrollo. Y al examen físico tiene buen desarrollo puberal, talla y peso adecuadas para su edad, telarquia 3-4, muy escaso vello pubiano y axilar, deformación redondeada en ambos canales inguinales, genitales externos que muestran un pubis con muy escaso vello, labios mayores normales, menores pequeños, tiene una distorsión por la secuela quirúrgica que obstaculiza la visualización del clítoris y del introito. Y por el tacto unidigital tiene un fondo de saco muy pequeño. Bueno, no sé por qué no puedo seguirlas pasando. La ecografía pelviana muestra que tiene una ausencia de útero y no se visualizan ovarios en la cavidad pelviana. Hay una agenesia de vagina. Estudio hormonal tiene una LH aumentada, estradiol normal para su edad y un perfil tiroideo normal. El estudio genético muestra una fórmula 46XY. Hacemos entonces el diagnóstico de digenesia gonadal, síndrome de resistencia a los andrógenos, probablemente con un seno urogenital y una bolsa vaginal corta. A los 14 años ingresa para hacer una resección de gónadas que están ubicadas en los canales inguinales. En esta ocasión, durante su internación, lee su historia. Ustedes saben que el servicio de cirugía pediátrica en ese momento tenía la costumbre de que antes que el médico pasara visita, dejaba al pie de la cama las historias. Y bueno, esta paciente agarró la historia y leyó cosas que eran varias puntas que no entendía mucho, y ahí el equipo de cirugía pediátrica trató de explicar la situación. No sé si quedó muy claro ni fue suficiente. Cuando esta paciente se da de alta, se estrogeniza, ¿tá? O sea que es una resistencia a los andrógenos, que a los 14 años se le sacaron las gónadas y empezó a estrogenizarse. A los 15 se le hizo una neovagina con sigmoides y el cirujano plástico reparó la parte vulvar. A los 18 empezó a tener relaciones y concurría al equipo porque tenía dificultad, obviamente, con la penetración. Esta paciente siempre que vino al equipo fue vista con psicólogo y se le trató de ver y de explicar la situación que vivía. Fíjense en que ya no pertenece a la adolescencia, pero quiero mostrarles para ver que esto siguió 24 años. Angustia por no tener hijos. Meses después, ella tiene una relación estable, deciden con su esposo adoptar a un niño. A los 29 concurre de vuelta. Fíjense en que pasaron 5 años que no la vimos, pero siempre volvía al equipo, con un aumento enorme de peso, 145 kilos. Era una chica muy bonita cuando llegó a nosotros en la adolescencia, con un peso normal. Relata que no pudo solucionar su problema de ansiedad y angustia. Dificultad con su identidad sexual, fíjense, siente atracción por el sexo femenino, abandona los estrógenos. Tiempo después se separa de su esposo, con el cual tuvo un vínculo de 15 años. A los 33, que es una de las últimas veces que la vemos, concurre luego de haberse realizado un tratamiento por su obesidad, que lo cumplió en el Maciel, y bueno, falta la reparación de piel y celular que quedaron con cirujano plástico para reparar los daños del descenso de peso. Queremos aclarar que siempre en el equipo fue vista también por psicólogo.
Pero fíjense en una cosa que ahora en los últimos años nos comunica: nunca pudo transmitir sus sentimientos acerca de su identidad sexual. Nos relata que pensó que todos los procedimientos a los cuales fue sometida fueron correctos para asegurarle una vida normal, entre comillas, y conformar a su familia y a la sociedad que la rodeaba. Pero acá culmina el asunto. En marzo del 21, si queríamos algún elemento más para decir los desaciertos, se comunica con nosotros porque no le quieren otorgar el carnet de salud exigido en su trabajo por no tener el Papa Nicolau. En ese momento nos cuenta que no tiene en su poder ningún documento que avale esta larga historia. Es un horror, ¿verdad? Entonces, dentro de los desaciertos, yo sé que ustedes deben haber apuntado una cantidad de desaciertos. Yo voy a destacar los más grandes, ¿verdad? Un pase médico incompleto, ya arrancamos mal del equipo urológico al equipo de adolescentes. Una explicación insuficiente de su patología, la cual de por sí es compleja para cualquier médico, imagínense para la paciente. Una realización de la plastia vaginal en oportunidad incorrecta. La paciente, cuando se le hizo, no tenía relaciones ni tenía intenciones de empezarla, con escasa información. No se tuvo nunca en cuenta la opinión de ella. La decisión fue tomada entre el equipo médico y los padres. No hacer una planificación correcta y programada de su pasaje a un equipo de adultos. No haber entregado un correcto y completo informe de la historia. No asegurarnos que todas las dudas habían sido contestadas. En los primeros años que vimos esta paciente, obviamente que no había historia informatizada, lo cual no es ningún tipo de que uno quiera cubrirse, porque existía, como siempre, un papel y una virome como para hacer un buen resumen. Y aciertos, fíjense en qué poquitos. La gonadectomía fue realizada correctamente y en oportunidad. La relación con el equipo de adolescentes y cirugía pediátrica fue correcta, aunque no logró la meta principal, una transferencia adecuada y planificada. Y fíjense que a pesar del manejo incorrecto, la paciente siempre confió y volvió al equipo, pero esto no reemplaza todos los desaciertos que tuvimos con esta paciente. Por lo tanto, los equipos debemos de tratar de realizar informes o formas de trabajo sistematizados. Se debe preparar al adolescente, planificar su transición e implementar el camino. Reforzar el concepto de autocuidado y autonomía desde etapas tempranas. Por último, creo que no basta con hacer buenos diagnósticos ni de realizar complicados y exitosos procedimientos. Debemos saber transmitirlos en forma sencilla para que el adolescente tenga herramientas claras para poder encarar su futuro. Bueno, y acá más o menos fue lo que queríamos transmitirles. Termino acá por las dudas que haya preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerla abajo en la pantalla. ¿Tá? Yo lo que quiero es felicitar a las expositoras. Bueno, por ahora no tenemos preguntas. Felicitar a las dos. Es un tema muy importante, el de la transición, que es un proceso, como dijimos, y que, haciendo un resumen, y ahora al final va a hablar nuestra presidenta, la doctora Mónica Lichtenstein, para resumir, lo que me quedó como herramienta es que la transición es un proceso en los 3 pasos fundamentales que las dos hablaron, en cuanto a la preparación de las adolescentes, valorando su autonomía progresiva, enseñándoles también a manejar bien la información de lo que tienen, planificar, encontrando el momento adecuado para la transición, y implementar la derivación a servicios de calidad, teniendo mucha importancia los profesionales que asisten a estas pacientes y los padres que debemos dejar ir, como decía Estela, les debemos dejar ir,
a servicios coordinados, que es esencial la coordinación de los servicios, y los prestadores de salud, como decía Estela. Entonces, si no hay más preguntas, ahora le paso la palabra a Mónica Lichtenstein para que ella pueda cerrar un poco la jornada, la actividad, y si quiere ella hacer alguna pregunta o algo. Bueno, buenas noches a todos. Yo quiero, primero que nada, agradecer a la doctora Patricia Dilandro, nuestra vicepresidenta, que fue la organizadora de esta jornada, que fue bastante trabajoso porque hubo que cambiarla de fecha con los afiches ya hechos, porque, bueno, coincidía con un evento que para los uruguayos es bastante importante, que era que jugaba la selección, y temíamos no tener público. Por supuesto que agradecer a las expositoras, a la doctora Ferreiro, y bueno, y a nuestra maestra, la doctora Estela Concelo, por 2 exposiciones muy buenas. ¿Y qué nos queda de todo esto? ¿Qué podemos decir? Además de todos los comentarios que ya hizo Patricia, ¿qué podemos decir al respecto de la transición? Este tema importante. Bueno, yo lo veía muy claro. En la medida que las expositoras iban avanzando, a mí me parecía que quedaba más que claro quiénes tienen que ser los que se ocupan de la transición. ¿Quiénes son? Y son los servicios de adolescencia. Evidentemente, para eso existen los servicios de adolescencia. El servicio de adolescencia tiene que ser el nexo entre los servicios de pediatría y los servicios de adultos, y tienen que ser en realidad los que trabajamos con adolescentes somos los que conocemos la forma de pensar, de sentir de los adolescentes. ¿Y cómo tienen que estar integrados esos equipos? Por ginecólogos, pediatras, endocrinólogos, cirujanos pediatras, psiquiatras pediátricos, psicólogos, pero todos con especialización en adolescencia, todos enfocados en adolescencia. Y de esa forma, el tránsito, la transición, se hace de manera más llevadera. Todos los que trabajamos con adolescentes sabemos que el adolescente se apega mucho a su pediatra y no llega a contactar tanto con su médico de adulto. Bueno, darle un buen apoyo desde el médico de adolescente parecería que tiene que ser lo indicado, porque nosotros sabemos que también se apegan mucho cuando llegan a nosotros. Así que bueno, como cierre me quedaba eso, y agradecerles a todos los que trabajaron en nuestra jornada y a todos los que nos están escuchando. De parte de su guía, un nuevo encuentro más que ha sido sumamente exitoso, y les agradecemos a todos el habernos acompañado esta vez. Los esperamos a la próxima.